Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó este martes su profunda preocupación por el impacto que ha tenido la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Asegura que podría tener esta situación un impacto sobre los derechos humanos en el país que ya enfrentaba un deterioro prolongado. En un comunicado oficial, la ONU advirtió que la mayor militarización y las medidas excepcionales adoptadas tras la acción estadounidense, incluido el estado de conmoción exterior declarado por las autoridades venezolanas, podrían restringir aún más las libertades fundamentales de la población. La declaración señala que estas facultades especiales permiten limitaciones a la libre circulación, suspender el derecho de reunión y protesta y justifican la movilización de fuerzas armadas en todo el territorio, lo que eleva el riesgo de violaciones a los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado recordó que, según sus informes, los derechos humanos en Venezuela han sufrido violaciones continuas durante más de una década y enfatizó que la rendición de cuentas por estas violaciones no puede alcanzarse mediante una intervención militar unilateral que, a su vez, contraviene el derecho internacional. Por ello, instó a las autoridades de Estados Unidos, Venezuela y la comunidad internacional a garantizar el pleno respeto de las normas internacionales de derechos humanos y a centrar cualquier esfuerzo en procesos justos y centrados en las víctimas. La advertencia de la ONU se suma a las críticas de varios Estados miembros del Consejo de Seguridad, que han señalado que la acción estadounidense podría sentar un precedente peligroso para la estabilidad regional y para el respeto de la soberanía de los estados. Entre tanto, la Unión Europea afirmó este martes que mantendrá los contactos con la administración de Delcy Rodríguez, como venía haciéndolo con las autoridades venezolanas que no consideraba legítimas, esto con el objetivo de salvaguardar sus intereses y defender sus principios. La portavoz comunitaria Anita Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea indicó que harán lo que han hecho hasta ahora, aunque no hayan reconocido la legitimidad de Nicolás Maduro. Lo mismo será con el caso de Delcy Rodríguez. La portavoz de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, destacó que el bloque mantendrá un compromiso específico con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y defender sus principios. Recordó que para la Unión Europea las autoridades de Venezuela derivan su mandato de un proceso electoral que no respetó la voluntad del pueblo en favor del cambio democrático en las elecciones del 28 de julio de 2024. En ese sentido, insistió en que el futuro de Venezuela debe configurarse precisamente a través de un diálogo inclusivo que conduzca a una transición democrática y, por lo tanto, incluya a todos los actores comprometidos con la democracia, entre ellos las figuras de los líderes de la oposición elegidos democráticamente. Referente a las medidas restrictivas que impuso contra Rodríguez, que incluyen la prohibición de entrar en territorio comunitario, Anita Hipper dijo que en lo que respecta a las sanciones, todas las decisiones se toman por unanimidad en nuestros Estados miembros y no pueden anticipar ni prejuzgar nada de este trabajo. Y Qatar se ha ofrecido también este martes a mediar y a ser partícipe de los esfuerzos internacionales que tengan como objetivo una solución pacífica inmediata en Venezuela, al tiempo que han hecho un llamado para resolver las disputas a través del diálogo, tras el accionar militar de Estados Unidos contra Venezuela. El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mahed Al-Ansari, recordó en una rueda de prensa que lo hace acostumbradamente en la semana, señalando que la plena disposición del Estado de Qatar a contribuir a cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica e inmediata en Venezuela es lo que los motiva. Señalan que Venezuela en Doha ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos. Desde Doha, además, expresó su profunda preocupación en los actuales desarrollos de los acontecimientos en Venezuela, mientras que llamó a resolver las disputas a través del diálogo, la contención y la desescalada.
Y el ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, figura como posible testigo estrella en el proceso judicial que enfrenta a Nicolás Maduro en Estados Unidos, esto según fuentes cercanas al caso. Las declaraciones de Carvajal, consideradas de alto impacto, podrían aportar información directa sobre presuntas redes de corrupción, narcotráfico e infiltración de organizaciones criminales vinculadas al régimen chavista. Hugo Carvajal, quien fue capturado en 2024 y se declaró culpable en 2025 de cargos federales en Estados Unidos por narcotráfico y narcoterrorismo, ha presentado información sensible ante las autoridades de Estados Unidos. Su cooperación con la justicia estadounidense incluye detalles sobre el llamado Cártel de los Soles, una supuesta estructura dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que, según su testimonio, funcionaba al servicio del poder político para facilitar el tránsito de drogas y recursos ilícitos a nivel internacional. Expertos legales y fuentes judiciales afirman que si Carvajal finalmente testifica en el juicio contra Maduro, su testimonio podría ser determinante. Tiene conocimiento de primera mano sobre la estructura de poder interno, las operaciones clandestinas y las conexiones con actores internacionales. La posible participación de Carvajal se enmarca en un proceso sin precedentes. Por primera vez, un exmandatario venezolano es juzgado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos federales. La Fiscalía estadounidense ha indicado que buscará utilizar todas las pruebas disponibles para establecer la responsabilidad penal de Maduro y sus colaboradores, y el testimonio de Carvajal aparece como uno de los más sólidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió que miembros del círculo cercano de Nicolás Maduro hayan colaborado con las autoridades estadounidenses en su captura. Durante una entrevista concedida a NBC News, fue directo: no fue su círculo interno, ellos no colaboraron, en referencia a rumores que apuntaban de que altos funcionarios del régimen chavista habrían participado en la operación que llevó a la detención de Maduro. Sin embargo, Trump sí reveló que muchos en su entorno querían hacer un acuerdo, sugiriendo que había un clima de división y desesperación dentro de la estructura de poder venezolana antes del operativo. El mandatario también afirmó que sabían exactamente dónde estaba, dando a entender que la operación para detener a Maduro fue planificada con precisión y con conocimiento previo sobre sus movimientos. En relación con la política interna venezolana, Trump descartó la realización de nuevas elecciones en los próximos 30 días. Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar, explicó. Además, reiteró que el gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar, aunque consideró que esto no será necesario. Ráfagas de disparos se escucharon la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, lo que es la sede del Ejecutivo en Venezuela, según señalaron distintos testigos a la agencia de noticias EFE. En redes sociales también circularon de inmediato videos en los que se escuchaban los disparos, mientras que testigos aseguran que en los alrededores se oía el paso de numerosos motorizados. Hasta ahora no hay una versión oficial sobre lo ocurrido. Y la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, y Premio Nobel de la Paz, ha prometido regresar a su país lo antes posible. Así lo señaló en una entrevista al canal Fox News. Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas a Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana. María Corina Machado, al ser consultada sobre su regreso al país, dijo que está planeando regresar a Venezuela lo antes posible. Igualmente rechazó el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ya que aseguró que es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico en Venezuela, y que es rechazada por el pueblo venezolano. Aseguró que en unas elecciones libres y justas ganarán con más del 90% de los votos. Afirmó que no tiene ninguna duda. Y el movimiento político Vente Venezuela afirmó en un comunicado que el primer paso firme e ineludible para cualquier proceso de transición en el país es la liberación de todos los presos políticos.
Mediante un comunicado emitido este martes, la organización fijó la condición de todos los presos políticos como la prueba fundamental de una voluntad real de cambio por parte de quienes aún controlan las instituciones del Estado. Según el pronunciamiento, la transición a la democracia es un proceso inexorable e irreversible, impulsado por la presión nacional e internacional. El movimiento advirtió de manera categórica que resultaría imposible afirmar que quienes detentan las instituciones del Estado están colaborando para una transición democrática si la liberación de los presos políticos no es una de sus primeras e inmediatas decisiones políticas. Más allá de otras metas fundamentales como la ratificación del presidente electo Edmundo González, Vente Venezuela priorizó el pleno goce de los derechos civiles y políticos. El comunicado exigió el fin de la terrible práctica de la puerta giratoria y el desmontaje del estado de conmoción exterior, argumentando que estas medidas represivas solo generan más desasosiego ciudadano y abusos de poder. La organización también hizo un llamado directo a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, instándolos a que cesen en sus conductas y a que no cometan crímenes orientados a sostener una estructura criminal en descomposición. El movimiento exhortó a los venezolanos dentro del país a mantenerse alertas y organizados y a la diáspora a seguir movilizada e informando al mundo. Concluyó el comunicado reafirmando la convicción de que el proceso hacia la libertad, aunque complejo, ya está en marcha. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció que el día de ayer en la instalación de la Asamblea Nacional Chavista fueron detenidos 14 periodistas en medio de esta sesión. 13 de ellos eran de agencias y medios internacionales y uno de un medio nacional. Veamos el reporte. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó mediante sus redes sociales que pasadas las 9 de la noche de este lunes, 13 periodistas fueron liberados sin haber sido presentados y uno deportado. Indicaron que documentaron la revisión de equipos, desbloqueo de teléfonos, rastreo de llamadas y mensajes en plataformas de comunicación y redes sociales. El gremio sindical agregó que estas detenciones ocurrieron dentro de la Asamblea Nacional, en los alrededores y en Altamira. Señaló además que en la frontera entre Cúcuta y San Antonio fueron detenidos 2 reporteros, uno de ellos español y otro colombiano. Luego de horas incomunicados fueron liberados y se encuentran en Colombia. El sindicato destacó que es un saldo alarmante frente al que reiteran la exigencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo, el cese de la persecución y la libertad de los 23 periodistas y trabajadores de medios en Venezuela que permanecen detenidos. Bien, hacemos una breve pausa, tenemos más información al regreso. En Southgate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de BPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Soy José Pernalete y te invito a conocer todos los días las noticias que realmente impactan tu vida. Esto es América. Te mantenemos al tanto de todo, desde las actualizaciones sobre políticas de inmigración hasta el tema económico que influye en tu día a día. Entérate de los hechos que marcan el rumbo de nuestra comunidad en Estados Unidos. Esto es América, de lunes a viernes, 7 de la noche, hora este.
8 de la noche, hora Venezuela, por BPI TV. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Ahora. Colombia ha resaltado la normalidad en su frontera con Venezuela y prepara medidas ante eventualidades. El ministro de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián, informó este lunes que el gobierno prepara un decreto de emergencia económica para atender cualquier eventualidad en la frontera con Venezuela tras el ataque de Estados Unidos a Caracas en el que fue detenido Nicolás Maduro. El ministro señaló que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir, que hay normalización de las fronteras, por lo que se mantiene activo el puesto de mando unificado PMU en Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela. Que es lo que se busca evitar justamente mitigar los riesgos que puedan tener las personas migrantes desde Venezuela, personas hermanas migrantes y connacionales, y garantizar una atención, una ayuda humanitaria que se traduce en canasta alimentaria, en garantizar seguridad alimentaria, en revisar el tema de los alojamientos, el tema de agua, garantizar la no discriminación a las personas migrantes, la xenofobia, incluso reducir la discriminación de género y la discriminación hacia las personas incluso de los sectores sociales LGBT. Aunque el reporte actual es de calma, la mayor preocupación de las autoridades es el posible desplazamiento de bandas criminales hacia Colombia. El gobierno anunció el sábado que desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad luego de la operación militar de Estados Unidos en ese país. Colombia y Venezuela comparten una frontera que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y en la que operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, disidencias de las FARC, la banda criminal Clan del Golfo y contrabandistas de todo tipo. De los más de 7 millones de venezolanos que salieron de su país en la última década para escapar de la crisis política, económica y social, la mayoría lo hizo por esos pasos fronterizos y unos 2,8 millones de ellos se establecieron en Colombia. Sindicatos marcharon en Bolivia y amenazan con bloqueos en protesta por el retiro del subsidio de combustibles hecho por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Después de 3 días de caminata desde la localidad de Calamarca, sindicatos de la Central Obrera Boliviana, COB, llegaron a La Paz para pedirle al gobierno nacional la anulación del decreto que eliminó el subsidio a los combustibles. Bajo el lema Bolivia no se vende, la movilización protestó contra el decreto 5503 del 17 de diciembre, que representa incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel, respecto al costo que estuvo vigente por más de 20 años. Así las cosas, el precio del litro de gasolina especial quedó establecido en $1, $1,58 para la gasolina premium y $1,40 para el diésel. Durante una parada que hizo la marcha en el sector de La Ceja, en los límites entre La Paz y El Alto, fue anunciado que se realizaría un bloqueo general de carreteras como medida de presión en caso de que el gobierno de Rodrigo Paz insista en mantener el decreto. Los marchantes también cuestionan la norma en el sentido que, según ellos, abre la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, lo cual niega el gobierno. Cabe mencionar que durante la protesta se presentaron algunas grescas entre manifestantes y comerciantes, transportistas y transeúntes que cuestionaron las razones de la marcha, por la cual se alteró la circulación vehicular. Autoridades en Indonesia localizaron el resto de los cuerpos y el barco en el que naufragó una familia española en ese país. Autoridades de Indonesia hallan un tercer cuerpo sin vida. Tras la recuperación el pasado domingo del cuerpo de Fernando Martín, los equipos de rescate han encontrado este martes un tercer fallecido, que aún debe ser identificado, así como el casco del barco naufragado. Localizado a unos 14 kilómetros de la última localización del navío antes de hundirse, los restos mortales han sido hallados por unos pescadores locales sobre las 14:30 hora local, tras lo cual ha sido trasladado a la localidad de Labuan Bajo para su identificación. De acuerdo con el oficial de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, los equipos de buceadores también han confirmado que el casco hallado pertenece al KM Putri Sakina.
la embarcación turística en la que viajaban los 6 españoles y que se hundió el pasado 26 de diciembre. Por el momento, los equipos de rescate continúan buscando a los 2 desaparecidos restantes, un hijo de Martín y otro hijo de Andrea Ortuño, de 9 y 10 años respectivamente. El Papa León XIV ha honrado este martes la fe y la humanidad para despedir la Navidad y que ha coincidido con el cierre del jubileo, lo que abre una nueva etapa en su pontificado. El Papa León XIV ha puesto fin este martes al jubileo inaugurado hace un año por su predecesor Francisco. Lo ha hecho con el cierre solemne de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano, por la que han pasado millones de peregrinos. Con este rito solemne termina un evento que la Iglesia Católica organiza aproximadamente cada cuarto de siglo para ofrecer la indulgencia a los peregrinos de todo el mundo que lleguen a Roma. Tras el cierre de la puerta, el pontífice accedió en procesión a la basílica para presidir la misa ante miles de fieles, cardenales, clérigos y con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella. Durante la misa de la Epifanía, con la que termina la Navidad y que ha coincidido con el cierre del jubileo, León XVI ensalzó la fe y la humanidad. A nuestro alrededor, una economía deformada intenta sacar provecho de todo. Lo vemos en un mercado que transforma en negocio incluso la sed humana de buscar, de viajar y de recomenzar. Ya desde el balcón y después del Ángelus y ante miles de fieles en una plaza empapada por la lluvia, el Papa hizo un llamamiento por la fraternidad en el mundo y para que la industria armamentística sea sustituida por la artesanía de la paz. León XVI expresó su deseo de que los extraños y los adversarios se conviertan en hermanos y que en lugar de las desigualdades haya equidad. Bien, finalizamos la emisión informativa de esta hora en Noticias Ahora. Nuestra próxima cita es a las 6 de la tarde en la emisión central. Seguimos atentos al panorama informativo en Venezuela. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti.